Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que me acompañes. Hoy en Perspectiva estaremos conversando sobre una reciente ley en Argentina que reconoce el no binarismo de género. En Batallas por la Equidad nos acercaremos a la lucha de los colectivos LGBTIQ en Hungría contra una ley que vulnera sus derechos. Y en Cultura con Género le echaremos un repaso a la Casa de la Memoria de Tumaco, en Colombia. Tras el confinamiento y el paro de actividades masivas debido a la pandemia por coronavirus, en Berlín el pasado 24 de julio, miles de activistas recorrieron las calles para conmemorar el Día del Orgullo LGBTIQ y exigir los derechos de esta comunidad que son vulnerados en países como Polonia, donde existen zonas libres de ideología LGBTIQ+. Ja, nach 2 Jahren eben präsent sein, Gesicht zeigen und wie gesagt, die Massen an Menschen, super. Schon, ja, so nach Corona finde ich das echt schön, dass es trotzdem möglich gemacht wird. Zwar mit Abstandsregeln und mit Masken, aber trotzdem irgendwie sich wieder zusammenzufinden, ist schon echt schön. Esta es la mayor manifestación pública realizada desde el inicio de la pandemia. La marcha es una de las más importantes del continente europeo y se realiza cada año en la calle Christopher Street. Este evento albergó alrededor de 65.000 personas, es decir, superó 3 veces lo esperado en el contexto de las cuarentenas por COVID-19. A pesar de las restricciones y las medidas de bioseguridad, la comunidad sexogénero diversa retomó las calles por la reivindicación y los derechos universales de este colectivo, el respeto, la dignidad e igualdad. Pero sobre todo, exigieron el cese del odio a la comunidad LGBTIQ en el continente y en el mundo entero. El asesinato de la ex congresista y candidata a diputada Carolina Echeverría impactó en la sociedad hondureña, no solo por ser una reconocida figura en el mundo político, sino por el nivel de saña empleado en el crimen. Y es lamentable, por eso nosotras exigimos justicia y no vamos a descansar hasta obtenerla, porque esas muertas tenían nombre, apellido, familia, hijos, hijas, tenían madres, tenían padres, hermanos, tíos, abuelas. Y quedan sufriendo los asesinatos a vista y paciencia de las autoridades. Y quiero decir algo más, el gobierno de Juan Orlando Hernández se ha destacado por negar y no reconocer los derechos de las mujeres. En este caso insigne para las organizaciones defensoras y organismos encargados de la investigación, se seguirá el proceso empleado por la policía hasta establecer qué motivó a los ejecutores para llegar hasta la casa de la víctima, engañarla y quitarle la vida. Que está relacionado con la muerte violenta de la excongresista, la abogada Carolina Haylock de Urtecho. En primer lugar, es importante entender de que el proceso de investigación criminal supone la observancia de una serie de pasos que no se pueden obviar. Para las organizaciones feministas, el caso suma a la violencia que viven las mujeres en Honduras, mostrando diferentes escenarios bajo un mismo patrón de impunidad. Asesinatos también en el marco del crimen organizado. Entonces, estamos sumamente preocupadas. Estamos hablando de que en este año más de 150 mujeres han sido asesinadas. Muchas de ellas han dejado hijos e hijas. Estamos hablando de que casi que el 4% han sido violadas previamente, que un 18% habían desaparecido anteriormente, o sea, lo que nos indica que hay que establecer un mecanismo de búsqueda para las desaparecidas. El perfil de violencia hacia las mujeres, estudiado en estadísticas desde el año 2004, denota también que hay sectores poblacionales más vulnerables determinadas por la edad de las víctimas. Uno puede revisar cómo las mujeres son golpeadas y lesionadas y asesinadas, violadas, en un alto porcentaje desde los 0 a los 4 años, alrededor de un 4%, un 5% en todos los niveles, y que esto se repite en las edades finales, arriba de los 60 años, cerca de un 4% también. Y en el interín, en el medio, uno puede ir viendo variaciones que van en ascendente, en violaciones, en lesiones y en asesinatos,
donde las mujeres más jóvenes son víctimas de violencia. En los tribunales de violencia doméstica se reciben más de 20.000 denuncias anualmente, pero las estadísticas reflejan que solo un 50% de los casos son resueltos antes de llegar a escenarios peores para las féminas. Hilda Silvestrucci, Telesur Honduras. Tiempo para una pausa. Al regreso estaremos conociendo sobre una reciente ley aprobada en Argentina que reconoce el no binarismo de género. Recientemente Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en reconocer las identidades no binarias. Por supuesto, tuvo defensores y detractores. Te propongo la siguiente nota que nos ha enviado nuestra colega Carolina Silvestre. La medida de alcance universal adoptada por la administración Fernández garantiza el derecho a la identidad de género de todos aquellos ciudadanos que no se autoperciben ni femeninos ni masculinos. Hoy es un día histórico, hoy es un día de mucha felicidad, hoy es un día donde la Argentina comienza a ponerle fin a la lógica binaria. Hoy es un día donde ampliamos derechos, un pasito más de una lucha histórica, pero hoy estamos dando un pasito más hacia una sociedad más inclusiva, más diversa y más justa. Cuando un gobierno genera una ampliación de derechos es porque antes existió una lucha colectiva, existió una sociedad que generó un consenso, que generó presión, que generó un reclamo. El respeto y reconocimiento a los demás en todos los ámbitos y sentidos. Tenemos una normativa de avanzada mundial en materia de género y de diversidad. Y esa normativa lo que nos pasa es que nos renueva constantemente, siempre, nuevos desafíos, pensar políticas públicas que logren revertir todavía prácticas excluyentes, prácticas discriminatorias que se dan en la cotidianeidad, en el día a día. En esa responsabilidad es que estamos construyendo desde el 10 de diciembre del 2019 para trabajar sobre esos déficits que todavía tenemos y que sabemos que son muchos. Para la comunidad LGTBIQ+, se trata de una reivindicación. Esto es una gran emoción, es una celebración increíble. Nos parece que los marcos normativos en general no acompañan los movimientos sociales. Yo creo que esto es un primer paso muy importante en el reconocimiento de la no binariedad, como dijo el presidente Alberto Fernández, y lo compartimos completamente desde muchos ámbitos de militancia. Ojalá el Estado avance en el sentido de no tener que seguir esperando y exigiendo que exista información en relación con nuestras características sexuales, con nuestra identidad de género, orientación sexual en los documentos nacionales de identidad. No nos parece necesario y nos parece sí muy importante que este avance proponga justamente una lógica política, una lógica social que garantice que las personas no binarias y que todas las personas podamos existir y podamos tener garantizados nuestros derechos. Aunque la agrupación No Somos X no comparte la política pública, una de sus integrantes recibió el documento nacional de identidad de todos modos. La verdad es que nosotros no somos una X. La ley de identidad de género define el género como el sentimiento interno de cada persona. ¿Cómo se les ocurre que todas las identidades, por fuera del femenino y el masculino, podemos sentir internamente que somos una X? La verdad es que no. Y la verdad es que si bien en otros países ya existe la X como forma de plantear un tercer género, justamente nosotros no somos un tercer género, somos travestis, maricas, lesbianas, agénero, no binarias y muchísimas más construcciones identitarias que no se reducen a
a un tercer género. En tanto, para Jerónimo Carolina González y Zula, la medida del gobierno nacional es acertada, ya que además ayudará a erradicar la violencia, el hostigamiento y la discriminación que aún padecen. Tengo 35 años. Bueno, hoy hemos recibido nuestro DNI fuera del binomio de género, el cual está representado con una X en vez de la F o la M. Bueno, yo comencé esta lucha hace 3 años, fui el primer caso en Argentina que rectificó su partida sin especificar sexo-género, sin judicializarse. En ese momento, al recibir la partida, empezamos los trámites del DNI, el cual nunca llegó. En el gobierno anterior no nos los dieron. Permite que las personas de género trans no binario elijan su género en su DNI y que no se identifiquen ni con varón ni con mujer, puedan elegir la terminología, una X que va a aparecer en el DNI y que también eso va a aparecer en el pasaporte. Y bueno, es importantísimo para nuestra comunidad este reconocimiento, porque aquello que no se dice no existe. Entonces, bueno, es un gran día histórico para la comunidad LGBTIQ de Argentina, que va a poder ser reconocida o reconocida desde un DNI. La elección de la nomenclatura X fue aclarada por el propio presidente argentino en el acto que se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario. Ahí escuchaba la queja de alguien que decía, pero hay otras formas. Y claro que hay otras formas, claro, sí, seguro, seguro. Están incluidas dentro de esa X, que es una convención internacional que nos permite abrir derechos dentro de los límites de la convención internacional. Y es un avance. No deberíamos renegar de esto. Es más. Cuando Guado me planteó el tema, la verdad es que le dije, pero Guado, ¿y por qué una X? Y me dice, bueno, porque es la posibilidad que tenemos del modo como han avanzado las convenciones internacionales para reconocer una categoría no binaria. Y yo le dije algo que también se lo pregunté a Elizabeth. Pero al Estado, ¿le importa el sexo de la gente? ¿Le importa cuál es la orientación sexual o el género que cada uno percibe para sí mismo? La respuesta de Alberto Fernández fue un no contundente, pero a la vez advirtió que a pesar de ello, la medida no deja de ser un gran avance en el camino que aún queda por recorrer para lograr la inclusión igualitaria. Tenemos la necesidad de abrir la cabeza para darnos cuenta que hay otras formas de amar y ser amados. Y que hay otras identidades, aparte de la identidad de hombre o la identidad de mujer. Y que deben ser respetadas. Y que existieron siempre, solo que en otros tiempos se ocultaron. Y la verdad, de lo que no nos dimos cuenta en todos esos años, es que no hablando de eso, le quitamos felicidad a millones de personas. Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible. Y cada día estamos más cerca del ideal. El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente. A través de la implementación de la nomenclatura X, las personas que tramiten sus documentos se corresponderán con la identidad autopercibida. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Sin dudas, esta es una importante victoria de los colectivos LGBTIQ en Argentina bajo el gobierno de Alberto Fernández. Te propongo hacer una segunda pausa. Enseguida regresamos con más de Congénero.
Recientemente, los colectivos LGBTIQ de Hungría han tenido que enfrentarse a una nueva ley que atenta contra sus derechos. Veamos. Aunque recientemente en países europeos como Alemania aún se celebra postergadamente el Día del Orgullo LGBTIQ, la fiesta no fue igual para todos los países. En Hungría, el colectivo sexodiverso debe enfrentar una batalla contra el gobierno conservador que impulsa una ley para decretar espacios libres de ideología LGBTIQ. Como respuesta, la comunidad ha salido a rechazar la legislación impulsada por la administración del presidente Viktor Orbán, quien afirma que su iniciativa solo busca proteger a los menores de edad, lo que para grupos LGBTIQ se traduce en estigmatización y la imposición de valores conservadores y fundamentalistas. Los húngaros han contado con el apoyo de la comunidad LGBTIQ de otros países, que señalan y denuncian al gobierno de homofóbico. We are hoping that the European Union can also help the LGBTQ community, and also we are also hoping for the next year's elections. La Unión Europea reaccionó ante las denuncias con una acción legal para sancionar al país, integrante de este bloque. En reacción, Orbán anunció un referendo para votar sobre la norma y medir así el apoyo interno a la controvertida ley. This week, Viktor Orbán, the Prime Minister, has announced a referendum on child protection, and the questions of the referendum are very transphobic and homophobic, so that's why there is a huge outrage in the Hungarian society. Many people are angry and would like to show their support for the LGBTQ community, so that's why we think that this Pride March will be historical, probably the biggest Pride March in Hungary ever. So. De ser aprobada la medida, se podría generar una ola de migración de personas que huirían del país por miedo. It's kind of scary, to be honest, to be yourself, because you can get beaten up or stuff like that. But yeah. On the one hand, people are angry and they wouldn't like to respect the new propaganda law and would like to do something actively. But on the other hand, there is fear. Many LGBTQ people are now planning to leave the country if there is no change or no change of government next year. Tras una advertencia, la jefa del Consejo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que si Hungría no rectifica, se utilizarán poderes guardianes de los tratados del organismo, por lo que se abrió el procedimiento de infracción contra Hungría y Polonia por discriminar al colectivo LGBT. Procedimiento que podría prolongarse durante años hasta llegar finalmente al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que podría imponer sanciones económicas. Te recuerdo que puedes seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @telesurcongénero, y escribirnos por nuestro correo electrónico congénero@telesurtv.net. Ahora te invito a hacerle un repaso por lo que ha acontecido en las redes en materia de género. El pasado 30 de julio se conmemoró el Día Internacional contra la Trata de Personas, y la red social Twitter sirvió de plataforma de denuncia contra este flagelo. La usuaria @VegaClara escribió lo siguiente: la trata de personas esclaviza a millones de víctimas en todo el mundo, de las cuales el 70% son mujeres y niñas. En esta misma red social, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 invadieron las redes. El usuario @sororidadphil destacó la celebración de Yulimar Rojas y Ana Peleteiro. Ellas son Ana Peleteiro y Yulimar Rojas, celebrando el triunfo de la venezolana, sin competencia, sin egoísmo y sin odios. No somos enemigas, somos aliadas. Llegar allí les costó el triple que a los hombres, sororidad le llaman. Y el usuario @muderes escribió lo siguiente: Yulimar Rojas superando la interseccionalidad, mujer afro, sexodiversa y latinoamericana. Y en Instagram, la gimnasta Simone Biles recibió apoyo tras su decisión de renunciar a la competencia por salud mental. La usuaria @Lainey Molnar publicó una ilustración en apoyo con el siguiente mensaje:
Defendamos a las mujeres con límites. Vamos a defenderlas cuando se vean obligadas a tomar posiblemente las decisiones más difíciles de sus vidas. Hoy en Cultura con Género nos acercamos a Tumaco, una población colombiana donde la Casa de la Memoria alberga la historia de un pueblo castigado por la violencia. Tumaco, municipio del Pacífico colombiano, una de las localidades más afectadas por la violencia política del país. En este lugar, el 70% de los habitantes ha sido reconocido como víctima del conflicto armado. Agresiones que van desde el desplazamiento forzoso, el despojo o la muerte o desaparición de un familiar. Esta realidad se resume en la Casa de la Memoria Histórica, un lugar que alberga los rostros de algunas de las personas desaparecidas por grupos armados irregulares. Cuando llegan los paramilitares y con ello la coca y el obligar a las personas de la zona rural a la siembra de la misma. Aunque la memoria de este pueblo no cabría en esta casa, que pretende conservar los nombres y los rostros de familiares y amigos, esta iniciativa responde a la necesidad de los lugareños que tienen la esperanza de ver a sus seres amados nuevamente. Pero las paredes ocupadas por las fotografías de desaparecidos ya se quedaron cortas por la cantidad de retratos. Pensamos en crear estos espacios extras para poder recibir más y más fotografías que reconocemos que desafortunadamente seguirá pasando. Seguiremos recibiendo muchas fotografías de víctimas hasta que no comprendamos que la violencia no es la respuesta. Pero este lamentable hecho no es exclusivo de Tumaco. Activistas denuncian que ocurre igual en Buenaventura, Ituango, Arauca, Tarazá, Corinto, Argelia, Segovia, Suárez, San José de Iré, Papunagua y decenas de localidades más. Los muros de la Casa de la Memoria se convierten así en una colección de rostros y de historias que se desconocen y que se ignoran por muchos medios de comunicación. El trabajo de esta casa inició luego del asesinato de la religiosa Yolanda Cerón a manos de paramilitares. Desde entonces y hasta ahora, aquí se seguirán recibiendo las fotografías de los desaparecidos víctimas del conflicto armado en Colombia. Y ya llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Con Género Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Con Género. Aberração. Não recomendado, não recomendado, não recomendado à sociedade.